Hola, paz de Cristo. Damos gracias a Dios por la vida que Dios nos presta. Estamos una vez más aquí, en la zona centro, dando gracias a Dios por un día más de vida y también vamos a empezar a predicar el Evangelio. Damos gracias a Dios que esta semana el Señor Jesucristo, como cada día, vemos que nunca nos ha dejado y nunca nos ha ayudado. Reciban saludos nuestros hermanos, reciban saludos de la iglesia y vamos a pedir a Dios que este mensaje del día de hoy sea de bendición para sus hogares. Sigamos está la puerta del tabernáculo de reunión. Amén. Vamos a pedir a Dios ahí en su hogar, vamos a rogar a Jesús que añada palabra. Oremos. Señor Jesús, te rogamos que añadas palabra en esta tarde. Habla a la mente, habla el corazón, abre los oídos de cada uno de los que estemos escuchando y a donde llegue tu palabra y este mensaje, y te pedimos que sea de bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice la escritura, la palabra de Dios, que hoy vamos a hablar acerca de la sangre, qué significado tiene la Biblia y qué significado tiene para nuestra vida. Entonces dice la escritura, en mensajes anteriores hablamos del tabernáculo. En el tabernáculo hemos hablado que ahí habitaba la presencia de Dios y que donde estaba el tabernáculo había bendición. Hablamos de Obed-Edom, que estuvo el arca en Obed-Edom y fue bendecido Obed-Edom por ese tiempo que estuvo el arca ahí. Entonces, donde estaba el arca era como un templo, se podría decir para nuestros tiempos. En aquel entonces se le llamaba el tabernáculo. Y había un lugar donde hacían sacrificios. El lugar donde hacían el sacrificio, el altar de sacrificio, es, para que le entendamos, un lugar como donde cocinaban la carne, donde se hace la bistecisa o los tacos. No es por darle sangre, pero ahí se hacía la carne. Entonces, así era, semejante a eso, era el altar del sacrificio, donde llevaban, dice la escritura, que Jehová les mandó y les dijo, traigan el becerro y vamos a degollar el becerro, y del becerro lo que sacaban era la sangre. Dice la escritura que la sangre la esparcían, la rociaban ahí, y era de esta manera donde se hacía el sacrificio. La cultura en México, en la antigua creencia, en los mayas o los aztecas se hacían sacrificios, pero eran sacrificios humanos. En la actualidad la brujería igual se hace en sacrificios o hasta animales. Pero del sacrificio, lo que era relevante de un sacrificio no era la persona o el animal, siempre era buscar la sangre. Siempre era buscar la sangre. ¿Por qué? Porque es lo que hoy vamos a ver, qué significado tiene la sangre, tanto en la Biblia como la importancia para nuestros tiempos. Dice la escritura que cuando degollaban al becerro, rociaban esa sangre ahí donde estaba el altar. Llevaban la gente para el perdón de sus pecados, llevaban su becerro, y entonces el sacerdote tomaba el becerro y el sacerdote alistaba todo para degollar ese becerro, pero lo que querían de ese becerro era sacar también su sangre, y esa sangre la tomaban y la empezaban a esparcir. Esto era para el perdón de los pecados, y solo podía ser con becerro o con palomillos, ya que de esta manera lo había estipulado Jehová dentro de la ley, que de esta manera se tenía que hacer. Entonces, si una persona había cometido un pecado, de esta manera tenía que llevar el becerro y de esta manera sacaban la sangre. Pero vamos a leer también Levíticos 17:11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas,
y la misma sangre hará expiación de la persona. Lo dice la Escritura que Dios les dijo, degollarán entonces al becerro, y entonces dice la Escritura que una vez que degollen al becerro van a esparcir la sangre. ¿Pero para qué esparcían la sangre? Para la expiación ¿de qué? De nuestros pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona había cometido un pecado, para que Dios lo perdonara, tenía que hacer un pacto. ¿Cuál era ese pacto? El pacto era a través de la sangre. ¿Qué representa la sangre? La vida. Dice que la vida de la persona, ¿en dónde se encuentra? En la sangre. Valga la redundancia, cuando una persona tiene una herida, lo primero que tienen que ver en la herida es que la persona no se desangre. Porque si la persona se desangra, por lógica, se muere. Los litros que tenemos en el cuerpo humano, a pesar que es líquido, esa sangre, el corazón la va bombeando y eso provoca que nosotros podamos tener que vida. De hecho, en la sangre, tan precisa es la sangre que cuando van a hacerle análisis a una persona para buscar una enfermedad, primero analizan hasta los ojos, la orina, etcétera, pero ya una búsqueda más exhaustiva, o sea, más profunda, hacen que la persona le sacan sangre y entonces esa sangre la analizan para probar si la persona tiene una enfermedad, sí o no, pero lo hacen ¿con qué? Con la sangre. Tan delicada es la sangre que todos tenemos un tipo de sangre, A positivo o negativo, y si le ponen a una persona una sangre, una transfusión de sangre que no es su mismo tipo, se anda muriendo. Entonces, tan importante, el cuerpo físico, su vida, está ¿en dónde? En la sangre. Todos los animales tienen sangre. Los árboles, su sangre también, una parte del arbolito le sale la sangrecita, pues blanca, ¿verdad? Y aquí y la sangre roja, solo los árboles cambian, no hay sangre azul, lo siento. Pero dice la Escritura que para que entendamos un poco la importancia. Entonces, ¿qué es lo que entregaban en el sacrificio? La vida, ¿de qué? Del cordero. ¿Qué mataban para que la persona fuera perdonada de sus pecados? Mataban un cordero, mataban un becerro, pero esparcían la sangre y dice, para que la persona fuera expiada ¿de qué? De sus pecados. Eso quiere decir que para que una persona fuera perdonada, tenía que pagarlo una vida, no una vida humana, era una vida animal. Lamentablemente, los animales pagaban por los pecados de los hombres. Y era buscarse el sacrificio. Siempre ha habido sacrificios, solo que Jehová mandó el sacrificio a través de ¿qué? De becerros. Entonces, cuando esta sangre era esparcida en el altar, si agradaba a Dios el sacrificio y subía como olor grato, entonces Dios perdonaba a la persona de todos sus pecados. Vamos a leer el libro de Génesis 4:10 para entender un poco más acerca de este contexto de la sangre. Dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ellos tuvieron hijos, y sus primeros hijos fueron Caín y Abel. Y vamos a recordar esta historia, a los que estamos aquí, los que nos miran. Caín y Abel ofrecían ofrendas a Jehová, y a Dios le agradó la ofrenda de Abel porque él dio de lo mejor, y no le agradó la de Caín porque daba lo que podía dar. Entonces dice la Escritura que Caín le entró envidia hacia Abel, porque Abel tenía gracia delante de los ojos de Dios. Y cuando le nace la envidia, pues dice la Escritura que él ahora sí, esta envidia que albergaba su corazón, vio la oportunidad y golpeó a su hermano a tal grado que lo mató. Tengamos cuidado con la envidia porque es peligrosa.
el primer homicidio en la Biblia fue por pura envidia. Y a veces envidia en hogares, familias, negocios, trabajos. Y la envidia puede llevar también a enfermedades, a escasez, etcétera. Tenemos que estar cubiertos, tenemos que buscar a Cristo, porque la envidia es peligrosa. La envidia desde un origen ha causado que la muerte en las personas. ¿Por qué murió? ¿Por qué me asesinaron a Abel? Por la envidia. Entonces dice la Escritura que cuando estaba muerto ya Abel, su sangre fue la que clamó a Dios. No dice la Escritura que su alma, no dice la Escritura que su cuerpo, no dice la Escritura y el espíritu de Abel me clamó. No dice y el alma de Abel me clamó. No, dice y la sangre, la voz de la sangre que tenía Abel me está clamando a mí. ¿Qué le estaba clamando? ¿Qué entendemos ahí? Que el alma que albergaba en Abel, se albergaba su vida de Abel le estaba clamando a Dios desde la sangre. Por eso se han hecho pactos y se han hecho sacrificios con sangre. Cuando buscan hacer esto es porque buscan ya sea dañar o ya sea en brujería, ya sea en cualquier otra cosa, buscan el método de la sangre porque la sangre está representando la vida de las personas. Por eso hay historias que no son bíblicas donde animales o en ficción personas consideradas como vampiros toman la sangre de la gente para vivir, y cuando toman la sangre de la gente para vivir, ¿qué pasa con esas personas? Se mueren. Y tal personaje necesita esta sangre para vivir, pero de donde la toma, la persona de donde toma la sangre, pues obviamente va a morir, porque la sangre que va representando, dice la Escritura, que representa que la vida de las personas, la sangre representa la vida de los animales, la sangre representa la vida de toda la creación. En la sangre se encuentra lo que es la vida. El libro de Éxodo capítulo 12, verso 3 en adelante. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomará de la sangre y la pondrá en los 2 postes y el dintel de las casas en que lo han de comer. Amén. Pues dice la Escritura que Dios mandó 10 plagas al pueblo de Egipto por el pecado y porque no dejaban a Israel salir. Y la 10ª plaga, la Biblia dice que era la plaga del ángel de la muerte. No es la muerte que pinta. Tenemos que era un ángel, pero descendió a quitar que la vida de todo el primogénito que se encontrara en Egipto. Ahora, vamos a entender esto. En Egipto se encontraba el pueblo de Egipto, pero en Egipto también se encontraba el pueblo de Dios, Israel. Es como ahorita vivimos en una contingencia donde hay un virus que estamos viviendo en diferentes países, pero el virus está llegando a todas las personas y está empezando a afectar. Aún
si en ese lugar se encuentra el pueblo de Dios, pues también puede querer tocar. Y es hoy lo que quiero que aprendamos. Entonces dice la Escritura que les dijo, maten un cordero. Volvemos a ver, ¿no? ¿Qué les dijo que mataran? Un cordero. Pero ¿cómo tenía que estar el cordero? Perfecto. No era de decir, tengo mi rebaño y pues voy a matar al tuerto. Voy a matar al que está cojo. Pues ese de por sí ya casi no vale. Lo agarro, lo sacrifico y ya pongo mi sacrificio para cubrir mi casa en el dintel. No, dice la Escritura que tenía que estar bien, sin enfermedades, completo y sano, y tenían que agarrar el mejor y entonces ¿qué? Agarrarlo, dándoles a entender Dios que es de tu vida, porque el cordero iba a protegerlos de la muerte. Póngalos como marca sobre sus puertas, para que cuando el ángel de la muerte descienda y recorra todo Egipto, para que cuando esta plaga recorra todo este lugar para causar muerte, en la casa donde vea la marca, no va a entrar. En la casa donde vea. Eso quiere decir, si había por ahí un judío despistado y no pasa nada, se me olvidó ponerla, iba a entrar el ángel de la muerte. Lo bueno que los cristianos no estamos despistados, tenemos que estar orando, buscando a Cristo, porque si no, imagínense, pasa el ángel de la muerte y que no vea la sangre. Dice la Escritura que no iba a distinguir quién era hebreo y quién era egipcio. Eso nos da a entender la Escritura. Lo que la Escritura nos da a entender es que solo iba a distinguir la sangre. Y donde viera la sangre, aquí no. Yo creo que la Escritura no lo marca, pero si por ahí había un egipcio abusado y hizo esto, se salvó. Se salvó. No, a ver. Oye, pero eso de nuestros dioses es Anubis, es Ra, no es el dios. Pues no importa qué tal. Ya cayó fuego del cielo, ya vino langosta, ya vino enfermedades. Dice, ¿cuál era el pacto? Aquí nace el pacto de Dios con el pueblo de Israel. ¿Qué pacto? El pacto de la Pascua. Hasta la fecha el judío lo celebra. Y vamos a ver a diferencia qué es lo que nosotros celebramos de esto. Dice que entonces nace, ¿qué eso significa Pascua? Pascua significa pasar. ¿Qué significa Pascua? Pasar. Entonces, cuando el ángel de la muerte veía la sangre, pasaba de largo. Es de ahí la ¿qué? La Pascua. Fueron librados todos los primogénitos del pueblo de Dios de la muerte, de la 10ª plaga, a través de un pacto que fue ¿con qué? Con sangre. Pero era un cordero, y un cordero que estuviera sano, para que entonces agradara a Dios y el ángel no entrara y no provocara ningún daño. Vamos a leer Éxodo 12:23. Dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Entonces iban rodeando todo Egipto, y cuando veían la sangre, Jehová decía, no, por acá no, síguete a la otra casa. Y pasaba el ángel de la muerte, el heridor, y veía, no está la marca, y entraba, se moría el primogénito y salía el espíritu. Siguiente casa, y veían la marca, aquí sí hay marca, aquí no puedes entrar, tienes que pasarte de largo. Pascua. Y de ahí se pasaba de largo a la siguiente casa. Y así recorrió toda la nación. Era una plaga. Las plagas son consideradas que causan muerte, causan peste, causan pobreza, causan enfermedad, etc. Pero el pueblo de Dios siempre estuvo protegido, porque Jehová les hablaba, porque Jehová les sustentaba, y los hebreos confiaban
en Dios y hacían, pero aquí quiero detenerme, confiaban en Dios y obedecían. Porque si confiaban en Dios y no obedecieron a esto, pues con todo y su confianza, entraba en la muerte y llora. Tenían que tener confianza en Dios y obedecer. Hay que tener fe y orar, ayunar, guardarse para Dios, para que entonces Dios nos cuide. Esto era la sangre, la vida que representaba en los animales. Todo esto se manejó así durante el Antiguo Testamento, durante un aproximado 3,000, 4,000 años. Los hebreos así lo manejaron. Pero cambió todo esto cuando Jesús de Nazaret llegó. Porque cuando Jesús de Nazaret llegó, cambió la manera de la historia. Y vamos a leer San Mateo 26, 27. Dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amén. Entonces Jesús de Nazaret, hace 8 días también lo miramos, pero miramos a través del pan, que lo último que hizo fue compartir Jesús de Nazaret el pan y el vino con quienes, con sus apóstoles. Y aquí nació la Santa Cena, porque fue estipulada por Dios y es santa porque Dios es santo. Entonces en este momento llega Jesús y ya una vez que partió el pan también les dijo: pasen esta copa que es vino, pero este vino representa una cosa, representa mi ¿qué? Mi sangre. Si lo ponemos en qué significa la sangre, representa mi ¿qué? Mi vida. Ustedes van a tomar parte de ¿qué? De mi vida. Y dice más adelante: porque esto es el nuevo pacto. Y les dice Jesús con esto: ya no más becerros. Yo creo que si el becerro hablaba, qué bueno. El becerro, ya no me van a matar por un sacrificio, porque uno mató a otro, pecó. Ya me salvé. Ahora sí cada quien va a consecuencia de sus acciones. Entonces dice la Escritura que dijo: ahora el nuevo pacto es en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Porque aquí Jesús todavía no era crucificado. Le hago esta pregunta: ¿o ya habían golpeado a Jesús? ¿Ya lo habían azotado? ¿Ya le habían puesto la corona de espinas para que sangrara? No. Y sin embargo él ya sabía que iba a eso y les dijo: esto es mi vida. Creyendo, ya no tiene que hacer el sacrificio de un becerro, porque ahora el sacrificio ya se hizo. ¿Quién fue ese sacrificio? Jesús de Nazaret. ¿Quién fue ese cordero? Jesús de Nazaret. Por eso hay alabanzas. El libro de Isaías dice: como cordero inmolado, enmudecido, fue a la cruz. Ese es el Cordero de Dios. Allí va Jesús como el último cordero. Allí va Jesús cargando la cruz como el último cordero, caminando en el Gólgota, rumbo a la punta, para que entonces fuera crucificado en la cruz del Calvario como cordero, sin hacer que ruido. Tuvo que haber un sacrificio para la remisión de nuestros pecados, y ese sacrificio fue nuestro Señor Jesucristo por amor a nosotros. Es por ello que debemos de entender que el nuevo pacto es a través de ¿quién? De Cristo. ¿Cuál fue la vida? ¿Cuál fue la sangre derramada ahora? La de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret llegó allá sin mancha. ¿Cómo tenía que estar el cordero antes para los sacrificios en el sacerdote? Limpio. Dice que tenía también que estar sin mancha. Yo creo que tenía que antes darle su mancha. Y ahora sí, llévaselo allá al sacrificio.
Así llegó Jesús de una manera espiritual. Porque la Biblia dice que Jesús de Nazaret no cometió ningún pecado. No, dice la Biblia, y no se halló inscrito, no se halló pecado en él. Aun cuando llegó con Pilato, por eso Pilato se lavó las manos. Es ahí que dice, ay, te lavas las manos. Te libras de toda culpa. ¿Por qué? Porque Pilato mismo dijo, no hallo culpa alguna en él. O sea, aún Pilato dijo, pues, ¿de qué lo culpan? ¿Qué ha hecho? No ha hecho nada. Sus delitos de Jesús fue dar de comer, sus delitos de Jesús fue orar por los enfermos, sus delitos de Jesús fue perdonar a la gente, sus delitos de Jesús fue amar, sus delitos de Jesús fue convivir con los pecadores para que se salvaran. Por eso hoy en día cuando alguien quiere hacer las cosas bien, es señalado, es juzgado, porque es peor como si fuera un delincuente. Porque a Jesús de Nazaret así lo tomaron y pusieron delante de Jesús a Barrabás y a él, y prefirieron a Barrabás que a Jesús de Nazaret. Dijo Jesús, si esto le hicieron al árbol, que se esperan las ramas. Así que enfoquémonos que seguimos a Cristo por amor y hay bendición. Entonces dice la Escritura que pasó la copa y dijo, tómenla, esto es el nuevo pacto, ya no más becerros. Y sacrificar becerro, lo hemos dicho antes, era también dinero. ¿Por qué? Porque tener un becerro bueno, si alguien por ahí había cometido un pecado, irlo a comprar bueno, más caro. No le iba a salir el mismo precio comprar el becerro cojo o con 3 patas que comprar el becerro completo y sano, o el palomillo. O sea, le costaba dinero que sus pecados fueran perdonados. Llega Jesús y hace sacrificio y ahora dice, la salvación es gratuita. Todo el que en mí crea será salvo. Todo el que en mí crea es salvo. Necesitamos creer. Vamos a leer ahora el libro de Apocalipsis 12:11, el último texto. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Dice la Escritura que por la sangre de Cristo vencieron. Todo el que cree en Jesucristo y cree en el sacrificio de Jesús, la sangre de Cristo lo va a cubrir, la sangre de Cristo lo va a proteger y lo va a guardar de todo mal cuando está confiando en ¿quién? En Dios. Entonces cuando venga la enfermedad, cuando vengan los virus, cuando venga la delincuencia, cuando venga la escasez y el heridor vea la sangre de Jesucristo en la casa, va a decir, no, aquí no, síguete. Y podrá el heridor recorrer el mundo, recorrer países, llevar muerte, peste, enfermedad, pobreza, pero en el lugar y en el país y en la casa que encuentre con la marca de Jesucristo, ahí no va a entrar, porque va a estar protegido. ¿Por quién? Por Jesús de Nazaret. Va a mirar la marca en el hogar, va a mirar el sello de Jesucristo y va a decir, ¿sabes qué? Aquí no puedes pasar. Aquí tienen fe, aquí oran, aquí se guardan. Pásate a la otra casa. Oye, y la otra casa, pero también creen en ti, pero no hacen tu voluntad. Entonces así, no quisieron poner ¿qué? La marca. No quisieron obedecer, no se guardaron. Va a buscar otro hogar. No, aquí ni creen, no hay ni marca, no hay nada. Entonces, no están protegidos. Pero cuando lleguen a un hogar y, ay, aquí oran, aquí creen en Jesucristo, aquí está la marca, pásate de largo. No en vano, todo el que cree en Jesucristo le sigue. No en vano el que está en el camino de Dios, valga la palabra, no lo seguimos en vano. Hoy quiero que entendamos que el poder de Dios es tan grande, que la sangre de Cristo es tan grande, que sana, salva, bendice, guarda, protege el hogar, protege de envidias, protege de maldiciones. Si hay un hogar y este hogar le tienen envidia, vemos que la envidia hasta llega a matar.
Pero si el hogar está la marca de Cristo ahí, la envidia no va a poder entrar. Libra trabajos, libra negocios. Si ve que el negocio está con la marca de la sangre de Cristo, entonces lo va a ver y dice, no, ¿sabes qué? Este negocio, pues tú dale la brujería, échale sal, sale. Hemos ido a lugares donde literalmente tiendas y los locales le han echado brujería, sal negra le llaman, pedazos de animal ahí muertos, y el negocio empieza a bajar. Y se ha llegado a lugares así a orar, se ha ungido con aceite, con el símbolo de la sangre de Cristo, y literalmente después de hacer oración llegan personas a comprar. Porque la sangre de brujería cubre de maldiciones, cubre de envidia. Si yo soy obediente, si yo guardo la voluntad de Dios, si yo busco a Dios y tengo fe, y ahí está la marca de Cristo, ninguna plaga, ninguna maldición, el heridor, el ángel de la muerte no va a poder tocar, ni maldecir, ni hacer daño, porque están cubiertos. Por eso es necesario que usted ore a Dios y diga, Dios, cubre mi casa. Con uno en cada hogar que crea en Dios y haga su voluntad, bendice a toda su casa. Dice la Escritura, si tú crees en el Señor Jesucristo, tú y toda tu casa, con uno, cuando ponían la marca, nada más la ponía uno. Si por ahí el hijo le dijo, ven, ayúdame, dijo, después, no lo ayudó. Pero el papá dijo, no, mira, o la mamá, ponla. Entonces cuando llegaba la muerte, no, vámonos. Porque uno se decidió a poner la mano. Si uno decide creer en Jesucristo, entonces va a comenzar a orar por su familia y va a decir, Señor, la sangre de Cristo tiene que poder para sanar. Dice la Biblia que la sangre era la remisión de los pecados. Hay más textos bíblicos, ahí se los dejo de tarea, donde marca la Biblia que la sangre era para lavar los pecados de las personas, lavar de enfermedades, lavar de maldiciones. Entonces la sangre de Cristo, pídale, Señor, la sangre de Cristo cubra a mis hijos, la sangre de Cristo cubra mi casa, cubra mi trabajo, cubra mi negocio, la sangre de Cristo me cubra de maldiciones, la sangre de Cristo me cubra de toda gente que me quiera hacer daño, la sangre de Cristo me cubra de brujería, la sangre de Cristo me cubra de plagas, de enfermedades, la sangre de Cristo guarde mi casa. Y diga así, y este hogar es casa de Dios y puerta del cielo y lugar del Espíritu Santo. Y si ahí está el Espíritu Santo y está la marca del Cordero de Cristo, entonces cuando venga el heridor a querer dañar, va a pasar. Se va a seguir de largo. Estamos viviendo un momento, una crisis mundial de enfermedad y de plaga, donde la iglesia debe levantarse en fe y debemos acercarnos y agarrarnos sí o sí de Cristo para que Dios nos libre de ¿qué? De todo mal. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Poder para sanar, poder para salvar, poder para lo más importante, para salvarnos y entrar al reino de Dios. ¿Qué entregó Jesús en la cruz? Su sangre. ¿Y qué es la sangre? Su vida. Y al momento que entrega su vida, hace el último sacrificio para toda la humanidad. Un solo sacrificio para salvarnos a quienes, a todos. Lo único que necesitamos es creer en su palabra. Vamos a hacer una oración, los que estamos en este lugar, y le invito a que allá en su casa también lo haga. Si está Jesús y usted ya recibió y sigue a Cristo, qué bendición tan grande. Usted tiene la marca del Cordero de Dios, haga su voluntad para que no lo toque ninguna plaga. Pero si no es así, dejemos que Jesús entre en nuestro corazón y deje que Jesús ponga la marca en su casa, que ponga la marca en su vida, que ponga la marca en su familia, y así donde quiera que estén y donde quieran que vayan, la sangre de Cristo que tiene poder, cuide y guarde en todo momento y en todo lugar, de cualquier circunstancia y de cualquier plaga.
porque en Cristo hay poder. Él también limpia, tiene el poder para limpiar enfermedades. Una enfermedad es algo que no debe estar en el cuerpo y brota, pero Dios tiene el poder con su sangre para limpiarnos. Hay lugares donde hacen sacrificios con brujería, y son sacrificios de brujería muy elevados y muy costosos también, donde con sangre de león lo hacen, para que la persona alcance niveles, alcance lo que busca. Aquí encontramos que la sangre del león más grande que dice la Biblia, que es el león de Judá, ya se derramó por nosotros, que es el Cordero de Dios, y fue en la cruz del Calvario, y esa es la que tiene el valor más grande de todos. Con esto termino. La sangre de Jesús, aparte de tener un valor espiritual, también tenía una autenticidad física. Toda persona tiene papá y mamá, y cuando nace tienen los dos tipos de sangre, se hacen de una sola, tanto de mamá como de papá. Y si es para una enfermedad o hay una enfermedad y necesita sangre, el hijo revisan a papá y a mamá para checarle que si es la compatibilidad, porque el hijo va a tener sangre de ¿quiénes? De los dos. El hijo tiene sangre de papá y tiene sangre de mamá. Todos, no hay excepciones. Jesús de Nazaret físicamente solo tenía sangre de María, y espiritualmente ahí estaba, tenía el toque divino del Espíritu Santo en la sangre de Jesús, que esto lo hizo única, porque no fue concebido con ningún hombre y no tenía sangre ni de José, solo de María y del Espíritu Santo. Aún humanamente su sangre era única. Y yo creo que si hoy alguien tuviera su sangre en la ciencia, buscarían cómo sería y la estudiaría, porque era única. Y esa única sangre vino a darnos salvación y vida eterna a todos. Y vino a limpiarnos, a salvarnos y a protegernos en cualquier circunstancia. Vamos a orar. Vamos a pedir a Dios. Dígale, lo primero que vamos a hacer es: Señor, yo te abro la puerta de mi casa. Pon la marca en mis hijos. Pon la marca en mis padres. Pon la marca en mi familia. Que la marca del Cordero de Dios me libre de toda enfermedad, me libre de toda escasez, me libre de toda peste, me libre de toda maldición, porque la sangre de Cristo tiene poder. Si llegamos a entender cada día más este significado, el que cree en Cristo vive confiado, vive tranquilo, no importando la circunstancia, descansamos en los pies de Jesús. Oremos. Señor Jesús, te doy las gracias por la vida de cada uno de los que estamos en este lugar, por la vida de cada uno de los que nos oyen. Señor Jesús, yo te pido que entres en cada hogar. Te pido, Señor, que entres en cada familia y que pongas la marca del Cordero de Dios. Pon la marca en cada familiar. Pon la marca en los niños, en los jóvenes. Pon la marca en todas las mujeres, en los varones. Pon la marca en todos los ancianos, toda la gente mayor. Cúbrelos, protégelos, porque una vez estando la marca, una vez, Señor, que te abre la puerta de su corazón y tú entras a ese hogar, está ahí la marca del Cordero. Y tú los vas a librar, Señor, de toda enfermedad. Y tú los vas a librar, Señor, de toda maldicencia. Y tú los vas a librar de toda plaga, porque la sangre de Cristo tiene poder. Que la sangre de Cristo limpie toda enfermedad en las casas. Que la sangre de Cristo limpie toda maldición. En el nombre poderoso de Jesucristo, yo declaro, Señor, y declaramos cada uno de nosotros, que mi casa está cubierta con la sangre del Cordero de Dios, derramada en la cruz del Calvario por amor a nosotros. En el nombre de Jesucristo.
lo declaramos en fe. Gracias te damos, Señor, por el mensaje del día de hoy. Te pido que entres en más hogares, que cuides tu iglesia, que cuides cada familia de tu iglesia y que nos libres de todo mal. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Señor Jesús, te ruego que este mensaje se quede en la mente y se quede en el corazón de cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tenga fe, no pierda la fe, haga la voluntad de Dios, no se aparte nunca de Él. Siga en la oración, siga en su constante búsqueda. Si puede ayudar, hágalo, trae bendición. Nosotros, la iglesia, Salvo por Fe, les deseamos que Dios los bendiga. Sí, y vamos a estar en oración por cada uno de ustedes, pero también pedimos de sus oraciones. Gracias por seguirnos. Mi deseo es que Dios los bendiga.